Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Cuando habla de principal, hermano, quiere decir un príncipe. La palabra príncipe significa principal. Él pertenecía al Sanedrín, al sacerdocio, y era una persona muy importante en el pueblo de Israel. Nicodemo fue testigo, hermano, del obrar de Cristo. Escuchó hablar de él. Además supo de las obras extraordinarias que Jesús hacía. Y él vino a Jesús de noche. Cuando uno lee acerca de él, uno se da cuenta que vino de noche, hermano, para que nadie lo viera venir. Las personas se avergonzaban de Jesús. Incluso muchos que creían en Jesús no lo confesaban públicamente por temor a los fariseos y a ser expulsados de la sinagoga. Y el Espíritu Santo dice: por cuanto amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Por lo tanto, la fe que tenían estas personas, entre ellos Nicodemos, no es la fe que proviene de Dios, hermano. No es la fe que proviene de Dios. Al saber de los hechos y de las palabras de Jesús, él tenía cierto entendimiento intelectual, pero no una fe para salvación, sino una cosa intelectual. Y es importante que nosotros meditemos respecto de nosotros y del Evangelio, hermano. El Evangelio es para salvación y vida eterna. Y la pregunta que nos debemos hacer nosotros es: ¿soy salvo? ¿He alcanzado la salvación? ¿Me conoce Dios? ¿O simplemente conozco el Evangelio, me agradó y lo encuentro una religión aceptable? Este hombre lo entendía, incluso le confiesa a Jesús y le dice: sabemos que has venido de Dios. Y la expresión sabemos habla del conocimiento y del entendimiento que él tenía respecto de la persona de Jesús. Y él da las razones por las cuales él creía en Jesús. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vemos a Nicodemo presentarse a Jesús y querer tener una conversación con él, pero vino oculto en las tinieblas. Vino oculto, viene a conversar, y por decirlo así, hermano, él viene buscando el reino. Ellos tenían, como hebreos, tenían la promesa de que Dios iba a mandar un libertador, el hijo de David, el cual habría de venir a Israel y habría de restaurar el reino de Israel, y Dios les colocaría a ellos un rey. Y Nicodemo, conociendo estas cosas, las creía y las aguardaba. Y cuando supo de Jesús, él va y habla con él. Y lo que quiere decir: ¿eres tú el rey? ¿Eres tú el que Dios prometió? Porque sabemos, le dice, que vienes de parte de Dios. Sabemos que vienes de parte de Dios. Nadie haría las obras que tú haces si Dios no fuera contigo. Sin embargo, Dios no entra en una conversación con él. El Señor no trata de convencerlo intelectualmente. Jesús conversó muchas veces con los fariseos. Él conversó muchas veces con los maestros de la ley, con los conocedores de la palabra del Señor. Sin embargo, ellos siempre lo rechazaron, aún cuando Jesús conversó con ellos y los avergonzó por el conocimiento que él tenía, tanto que la palabra del Señor dice que cuando lo oían hablar, hacían crujir los dientes. Ellos se juntaban y decían: vamos a preguntarle esto y esto a esta persona,
y lo vamos a atrapar. Sin embargo, cuando venían a conversar con Jesús, ellos salían trasquilados. Incluso alguno de ellos dijo: ¿y quién le enseñó a este? Porque en ese tiempo, hermano, los estudiosos de la ley, los escribas, los sacerdotes, tenían escuelas donde enseñaban la palabra de Dios en forma sistemática. Ellos eran muy estudiosos. Se habla de que si la palabra de Dios se hubiera perdido, ellos podrían haberla vuelto a escribir sin faltar una tilde ni una jota. Se conocían los escritos de memoria y tenían alumnos y les enseñaban. Sin embargo, ellos mismos, cuando se encuentran con Jesús, ellos preguntan: ¿y quién le enseñó a este? Porque ninguno de ellos que eran maestros lo habían tenido como discípulos. Sin embargo, este desconocido sabe aún más que nosotros. Y conmovido por esta sabiduría, Nicodemo le dice: sabemos que vienes de parte de Dios. Nadie haría lo que tú haces si Dios no está contigo. Jesús podría haberse sentado, haberle dicho: mira, la palabra dice esto, y haberlo intentado, hermano, convencer intelectualmente. Pero estas cosas no se reciben por medio del intelecto. Porque si fuera por el intelecto, entonces las personas que tienen un coeficiente intelectual superior tendrían más posibilidad de ser salvas. Imagínense, para aquellos que somos lentos, para aquellos que nos cuesta entender, habríamos tenido menos posibilidad de alcanzar la salvación. Nos vamos a sorprender cuando lleguemos al cielo, hermano. ¿Sabe usted que cuando el Señor venga, va a sacar gente de las cárceles? ¿Va a sacar gente de los manicomios, hermano? Esto no es intelectual. No se trata de leer la palabra, aprenderse la memoria, de tener claros los principios y ya entiendo todo el asuntito y estoy listo. Porque el Señor le dice, termina diciendo, Nicodemo dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús respondió y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recuerde que le dije yo que ellos esperaban el reino. Él sabía todo al respecto y viene a indagar si quizás este sea el rey, si quizás Jesús sea el rey. Sin embargo, Jesús, no haciendo caso de lo que él le conversa, le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Tienes que nacer de nuevo. Hermano, yo no trato nada, no saco nada con explicarle la Biblia y que usted se la aprenda de memoria. Usted tiene que nacer de nuevo. Si usted quiere un día ver el cielo, si usted quiere ver un día ver a Dios cara a cara, entonces tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él escucha a Jesús y le dice: tengo que nacer de nuevo. A veces cuando se juntan dos personas muy macanudas y quieren pelear, y uno le dice: te voy a pegar, el otro le dice: tenés que nacer de nuevo, diciéndole: es imposible que lo hagas. Casi todos los dichos provienen de la Biblia, hermano, porque aquí hay sabiduría. Y él le dice: tienes que nacer de nuevo. Y él inmediatamente razona, hermano, el intelecto que no entiende las cosas espirituales. A veces nos cuesta tanto entender cuando el Espíritu Santo nos dice, hermano, que nosotros somos malos. Inmediatamente vamos a lo moral. El que es malo dice: sí, soy malo. Y el que es bueno, pero no tanto, porque creemos que está hablando de una cuestión moral. Hermano, estamos hablando de cosas espirituales.
Y él le dice, ¿y cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Explícamelo, ¿cómo es? ¿Cómo se nace de nuevo? Le está diciendo Nicodemo. Yo quiero ver el reino de Dios, así que explícame otra vez. Quiero entenderlo. Pero esto va más allá del entendimiento, hermano. Esto es por revelación del Espíritu Santo. Y Jesús le vuelve a responder y le dice, de cierto, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el verso 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Ahora, cuando uno escucha esto, también debería preguntarse, hermano. Y es tan importante, hermano, porque en esto se nos va el alma. La eternidad. La venida del Señor está tan cercana, hermano, más de lo que usted se imagina. Uno de estos días, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto ocurre en un abrir y cerrar de ojos, pero los que están en el cementerio, hermano, y murieron creyendo, ellos resucitarán primero. Y luego nosotros, si estamos vivos aún, seremos revestidos. Seremos revestidos. No hay tiempo ahí. Alguien dirá, voy a esperar ese minuto para arrepentirse. No, hermano. Esto es una fracción de segundo. Primero los que murieron y luego nosotros detrás de ellos. Iremos al último, hermano. Los últimos. ¿Ha visto cuando la palabra dice como palomas al palomar? Uno ve las palomas, vuelan todas juntitas, van como en filita. Nosotros seremos los últimos, si es que estamos vivos. Y si está muerto, será primero. Lo dice la palabra del Señor. Y dice, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. ¿Habré nacido de nuevo? Ahora, ¿por qué tenemos que nacer de nuevo? Cuando Dios creó al hombre, hermano, y lo creó, Dios lo hizo. El hombre no es fruto de la evolución. La evolución no existe, hermano. Es mentira. El hombre fue creado en el principio tal como es ahora. Pero sin pecado. Pero sin pecado. Y en la palabra del Señor, en Génesis, nos habla acerca de este principio, hermano. Y dice el verso 17 del capítulo 2, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Dios estableció un mandamiento, hermano, al hombre y le dijo cuál sería lo que ocurriría, lo que acontecería si el hombre quebrantaba este mandamiento, las consecuencias. El día que de él comiere, ciertamente morirás. Nos revela la palabra del Señor que el hombre y la mujer fueron engañados, extendieron su mano y comieron del fruto que Dios les dijo que no comieran. Y desde ese día, hermano, el hombre está muerto. Por eso la palabra dice, lo de la carne, carne es. Y lo del espíritu es del espíritu. Pero el hombre en el paraíso, hermano, murió espiritualmente.
Y luego de un brevísimo tiempo, también murió su carne. Pero en el minuto en que el hombre tomó el fruto y quebrantó el mandamiento, el hombre murió. Y la palabra del Señor dice que en Adán todos pecaron. En Adán todos mueren. Por lo tanto, cuando nosotros nacemos, hermanos, nacemos a la carne, pero nacemos muertos al espíritu. Si Adán no hubiera pecado, hermano, habría tenido hijos vivos en la carne y vivos en el espíritu. Pero por cuanto pecó, por Adán entró la muerte a toda la raza humana. Y el pecado entró por Adán, dice su palabra, y por el pecado la muerte. Y nosotros vemos, hermano, cómo la muerte se enseñorea del género humano. Incluso decimos, es natural. Es terrible, hermano. ¿Hasta dónde hemos llegado cuando decimos, estamos de repente velando a alguien, decimos, bueno, esto es natural? No, hermano, nunca fue natural. Dios no nos creó para que nosotros muriéramos. Eso es consecuencia del pecado. Algunos dicen, bueno, lo natural es que los hijos sepulten a los padres. No, hermano, eso tampoco es natural. Esas son las consecuencias del pecado. Y cuando nosotros nacemos a la carne, muertos al espíritu. Mire la carta a los Efesios. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ajenos a la vida de Dios, no sabemos que hay otra vida espiritual, lo único que conocemos es la vida de la carne. Dice la palabra del Señor, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. En Adán morimos y Dios promete un reino eterno. Y cuando Nicodemo viene a consultar, él le dice, estás muerto, tienes que volver a nacer. Tienes que volver a nacer. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y para mí esto es tan importante que yo me preguntaría, ¿habré nacido de nuevo? Incluso respondió Nicodemo en el verso 9, dice, ¿y cómo puede hacerse esto? Y esto es importante, hermano. Estas preguntas son relevantes en la vida del cristiano. ¿Y cómo puede hacerse esto? Es tan difícil, hermano. Imagínense lo que es un muerto. El muerto no sabe que está muerto, hermano, porque está muerto. No tiene vida. Y el Señor se encuentra con este hecho de enfrentar a un hombre, de enfrentarlo, y con el deseo de tener de él misericordia, hermano. Con el deseo de tener de él misericordia. Mire, dice en la palabra del Señor, en Efesios capítulo 2, en el verso 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y esto nos habla del testimonio que Dios da de que estábamos muertos. Hay una cosa bien especial, hermano. Algunos creen que uno determina esto. Decisionismo se llama eso. Es como que Dios plantea y uno elige.
y uno elige. Sin embargo, aquí la palabra del Señor dice: Él os dio vida cuando vosotros estáis muertos. Vaya al cementerio y tome algunos cuerpos y pídales que decidan si quieren estar vivos o muertos. Ellos no pueden hacer nada por sí mismos. Y así nacemos nosotros con respecto a la vida del Espíritu. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces creemos que es uno el que toma la decisión. Muchas veces hay predicadores que llaman a la gente al frente para hacer una confesión de fe. Y le dicen: ya, diga usted, acepto a Cristo en mi corazón, creo que Él es el Salvador, creo esto, ya, váyanse, son salvos, anóteme, 1, 2, 3, 4, 35 para el cielo. La decisión no la toma el muerto, hermano. La decisión la toma el que da la vida. Y Él a quien quiere da vida y a quien quiere la quita. Es una bondad, es una misericordia. Y nosotros, los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, deberíamos tener tanto gozo en nuestro corazón, hermano, de que Dios haya tenido de nosotros misericordia. Si es que ha tenido de ti misericordia. Nicodemo dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y por decirlo así, Dios no le tiene una respuesta intelectual. Dios no le tiene una respuesta intelectual, sino que dice que simplemente le dijo: si no entiendes las cosas de la carne que te explico, ¿cómo vas a entender las cosas espirituales? Y yo le aseguro, hermano, que Nicodemo se fue totalmente confundido. Sin embargo, cuando él se va alejando en la oscuridad de la noche, imagínese, él estuvo ahí con Jesús en lo oscuro, hermano. Y le dice: explícame, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se hace esto? Y el Señor prácticamente le dice: esto no lo vas a entender. Esto no lo puedes entender. Nicodemo se da vuelta y se va yendo. Y Jesús le dice: Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que se fue más confundido todavía. Hermano, usted no está aquí por una capacidad intelectual. Usted no está por mérito alguno. Usted está aquí por misericordia de Dios. Y vamos a ver cómo esta misericordia se manifiesta. Dice la palabra del Señor: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro? ¿Eres tú el que enseña y no sabes esto? Hermano, ¿cómo convertir a la gente? ¿Cómo hacer que la gente nazca de nuevo? Y es algo tan especial, hermano, que el Señor lo enseña en su palabra y nosotros debemos ponerlo por práctica, dejarnos ya de nuestra niñez, hermano. Este culto es tan importante, hermano, porque si a Dios le place, los muertos se levantarán. Este servicio es tan importante porque alimenta a los hijos
Y si hay algún muerto, puede haber posibilidad de que Dios haga con él misericordia. Tiene que nacer de nuevo. Cuando el Señor venga, muchos se quedarán. Y cuando vayan donde el Señor y le pidan que les abra, Él va a decir: no os conozco de donde seáis. Y le va a decir: Señor, en tu nombre profetizábamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Yo estaba todos los domingos, yo llevo 40 años asistiendo a la iglesia ubicada en tal lugar. Sin embargo, el Señor lo va a mirar y le va a decir: no te conozco de donde seas, obrador de maldad. Porque es necesario, hermano, nacer de nuevo. ¿Quién sabe cómo se hace? ¿Sabe usted cómo se hace? Es tremendo, hermano. Lo predicamos y lo hacemos, pero nunca nos hemos preguntado estas cosas. Entonces yo reflexiono y voy más allá y digo: ¿habré nacido de nuevo? ¿Tengo evidencia de haber nacido de nuevo? Y esto es muy importante. ¿O aún estoy muerto en mis delitos y pecados? ¿Cuál es la fórmula? Juan, capítulo 5, el verso 25. De cierto os digo, viene la hora. Primero, cuando habla esa expresión parece que hablara del futuro, hermano. Dice: viene la hora, pero luego agrega y dice: y ahora es. O sea, es algo que está ocurriendo desde que Él lo dijo. Y dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los hombres oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, este lugar, hermano, y donde usted sea que hable de Dios, tiene que predicar el Evangelio, porque esa es la voz de Dios. Dice la palabra del Señor: de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. No al pastor Enzo Vázquez, no a fulano de tal, no al apóstol tanto, hermano, sino que oirán al Hijo de Dios y vivirán. El único que puede provocar el nuevo nacimiento es la voz de Cristo. Nos narra la palabra del Señor, hermano, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí, esto lo dice el profeta, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Él ve un valle, hermano, con una multitud de muertos. Estos muertos habían perdido la piel, habían perdido sus nervios, los cartílagos, estaban los huesos en extremos secos. Hermano, eso es la humanidad, eso somos nosotros. Y por cierto, dice, en extremo seco, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Imagínese la posición del profeta, mirando una multitud, hermano, de huesos secos, y el Espíritu de Dios. Y Dios le pregunta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y así es como uno tiene que ver a la gente cuando está predicando, hermano. Usted trata de convencerlos intelectualmente. A ver, usted dice: esta persona no tiene trabajo. Mira, anda a la iglesia y el Señor te va a dar trabajo. Usted no haya qué hacer con sus hijos porque tienen mala conducta. Y usted le dice: mira,
te está yendo mal en el colegio porque no vaya a la iglesia. Te está yendo mal en lo económico y no anda a la iglesia y vaya a tener trabajo. Pero lo hace con sinceridad. Pero está equivocado, hermano. Está equivocado. Muchas veces pensamos que este es un lugar de rehabilitación. Este es un lugar, hermano, donde viene a resucitar el espíritu del hombre. Aflicciones en la vida tendrás siempre. Y si has nacido de nuevo, tómala sobre ti, carga esa cruz y camina detrás del que murió por ti. Y hazlo con gozo, hermano. Si has alcanzado la salvación, si has alcanzado el perdón de tus pecados, entonces todos tus problemas están resueltos. Hermano, no tienes ningún problema. A veces te podrás quejar de alguna enfermedad, de los achaques propios de la vida, pero ¿qué importa? He nacido de nuevo. Estoy en paz con Dios. Hijo de hombre, ¿resucitarán estos huesos? Y yo podría aquí tener la visión de Ezequiel, hermano. ¿Resucitarán estos huesos? Y él le dice: Señor, tú lo sabes. Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos. Y cuando le dice profetiza, le dijo: predica. No está hablando de adivinar el futuro ni de decir lo que va a pasar mañana. Les dijo: predica. ¿Y qué es lo que tiene que predicar? ¿Qué es lo que tiene que decir? Y en esto nosotros, hermano, vamos a entender la inspiración del Espíritu Santo que hubo en los primeros cristianos que hubieron en nuestro país. ¿Qué hay que predicar? Cuando salimos a la calle, ¿qué predicamos? A veces un lenguaje tan inentendible, hermano. Va un grupito de hermanos y van diciendo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y esto es profetizar, hermano, predicar a Cristo y a este crucificado. Lo único que puede cambiar la vida de tu hijo es que tu hijo sepa, por revelación del Espíritu Santo, que Cristo murió por él en la cruz del Calvario. No le ofrezca bienes temporales. No lo trate de traer con engaños a este lugar. Narra un predicador, ya él es muy anciano, y quizás no ha fallecido ya. Él era un delincuente, hermano. Él era un delincuente, era asaltante de taxi. Y él tenía muchos amigos en el AMPA, habían incluso homicidas en su grupo de amigos. Y él se casó y resulta que su esposa y su suegra eran evangélicas. Él se casó, él era muy malo. Incluso él cuenta que cuando él iba caminando por una vereda, hermano, todos se bajaban de la vereda. Nadie se atrevía a quedarse en la vereda por donde él iba caminando. Y si alguien se descuidaba, él le daba una tremenda paliza, hermano. Él era feroz, él era asaltante de taxi, hermano. Y dice que un día va en un auto con un montón de amigos, van todos borrachos, tanto que él iba en los pies del asiento de atrás, y va ahí en el suelo, y de repente viene una voz y le dice: bájate. Y él iba tan borracho, hermano, que no sabía quién le hablaba, y la voz le volvió a decir: bájate. Y él quería bajarse porque se atemorizó, se asustó, hermano.
Y como los amigos no lo dejaban, él le dijo, voy a vomitar. Cuando dijo eso, hermano, lo bajaron al tiro. Él se quedó, no quiso subirse, los demás se subieron, anduvieron una cuadra en el auto, hermano, y se estrellaron y se murieron todos. Él llegó a la casa y contó esta experiencia, y va y la suegra le dice, lo que pasa, le dijo, es que usted Dios lo ama. Y cuando le dijo esto, él se enfureció, hermano. A él le molestaba el evangelio, él detestaba el evangelio. Y resulta que la suegra tenía la costumbre, él llegaba borracho, los niños se escondían en sus habitaciones, y la suegra lo veía y le decía, Dios te ama. Él incluso le faltó el respeto a su suegra. ¿Qué tiene que amarme a mí ese tal por cual? Dijo. Sin embargo, él le decía, Dios te ama. Hermano, él se hizo socio de un amigo para asaltar taxi, y asaltaban taxi, hermano. Y un día le dijo, ya, ahora ya sabes cómo hacerlo, así que ahora vas a ir tú solito a asaltar el próximo taxi. Se subió el amigo, anduvo, se paró en el semáforo de la esquina y suena un balazo, hermano, y se queda el vidrio de atrás del auto, y él va a ver, y cuando ve, su amigo le habían pegado un balazo en la frente, hermano. El taxista iba armado y lo mató. Y él fue a la casa y contó lo que había pasado, y la suegra le dijo, es que a usted Dios lo ama. Es que a usted Dios lo ama. Y dijo, yo lo único que quería es que mi suegra se muriera. Detestaba que me dijera eso. Dios te ama, le decía. Dios te ama. Hermano, hubieron tantas desgracias en su vida que se quedó sin amigos. De alguna manera, uno en la cárcel, otros muertos, y los que se mataron en el auto. Y alguien fue y le dijo, sí, es que hierba mala nunca muere. Y él se sintió tan malo, hermano. Y un día llega a la casa, y ahí estaba la suegra. ¿Cómo está? Le dijo. Dios lo ama. Él no le respondió nada, y dice que bajó al sótano de su casa y dijo, ¿existirá Dios? Porque se sintió tan malo, hermano, porque creyó eso de que hierba mala nunca muere. Se sintió deprimido y fue y se arrodilló, hermano, y le dijo, Señor, si tú existes, yo quiero conocerte, pero yo quiero sentirte. Pero yo quiero sentirte, le dijo. Y se quedó calladito ahí, hermano. Y pasaron algunos segundos y dice que empezó a llenarse el ambiente de algo muy extraño. Tanto que dice que se puso de pie y salió corriendo. Y se fue a sentar al living, aterrado, hermano. Pasaron algunos días y él decía, pero si yo soy valiente, yo no tengo temor a nada, ¿qué va a pasar si ahí estoy solo? Y dice que lo hizo una segunda vez y vivió la misma experiencia. Vivió la misma experiencia. Salió huyendo de un terror que le inundó en ese minuto su ser, su interior. Terror, dice él. Hasta que pasaron algunos días y lo hizo por tercera vez. Dijo, pero ahora no me voy a mover. Y se quedó quieto ahí, hermano. Pasaron largos minutos, 15, 20 minutos. Y dice que luego viene saliendo del sótano, va al living y ahí estaba su suegra. Abrazó a su suegra, hermano. Y le dijo, ahora entiendo, dijo. Dios me ama. Estuve con él. ¿Has estado con él, hermano? ¿Naciste de nuevo? ¿Eres consciente de las cosas del Espíritu? ¿Eres consciente de que tus pecados han sido perdonados? Puedes tener muchos problemas, pero te pones a pensar en él y te estremeces al pensar de que él en un momento te dijo, levántate. Sacar la piedra, dijo, cuando se dirigió a la tumba de Lázaro. Señor, es de 4 días, y he de ya quitar la piedra, dijo él. Y en voz alta él dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió de aquel lugar. ¿Has escuchado esa voz? ¿Has sido perdonado? ¿Hay paz en tu corazón? Nicodemo dijo, sabemos, no sacas nada con saber, hermano, tienes que nacer de nuevo.
¿Y cómo se consigue esto? El Señor lo dijo: hijo de hombre, profetiza. Y por eso los antiguos andaban en la calle recitando estos textos, y todavía lo hacen. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Palabra fiel y digna. Cuando dice el encargado de la predicación, hay libertad de texto. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, porque la hora viene y ahora es en que los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre y vivirán y se levantarán de su tumba. Predícale el Evangelio a tu familia. No les prometas bienestares temporales. Ciertamente te aseguro que Dios se los va a dar. Se los va a dar, va a mejorarle la vida temporal. Pero lo más grande, hermano, es que ellos reciban el Evangelio en sus corazones. ¿Ha nacido de nuevo? ¿Tiene la convicción en su corazón de haber nacido de nuevo? ¿Es consciente de las cosas del Espíritu? Antes dice, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. No sabíamos que existía. Todo era terrenal. Lo único que éramos conscientes era de pasarlo bien, porque después de esta vida no hay otra. Pero cuando uno nace de nuevo, hermano, uno se da cuenta que la vida es temporal. Unos pocos años. ¿Y luego qué? La eternidad con aquel que murió por nosotros. Con aquel que fue levantado en esa cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo no entendió nunca esto, sino hasta que Cristo murió en el Calvario de la cruz. Cuando crucificaron a los pocos días a Jesús y él lo vio alzado en la cruz, hermano, primero cuando Jesús estaba vivo, él fue de noche. Le dio vergüenza ir de día, le dio vergüenza que lo vieran con él. Sin embargo, cuando lo vio en la cruz, fue con José de Arimatea y pidieron el cuerpo a Pilato. Buscaron una sábana nueva, hermano, y ellos lo descolgaron de la cruz. Ya no había vergüenza, ya no se avergonzaban de él. ¿Te avergüenzas de Cristo? ¿Te avergüenzas del Evangelio? Examínate a ti mismo, no juzgues a tu hermano. ¿Te honra decir, soy evangélico? Aun cuando se burlen de ti, de nuestra forma de pensar. Y si se burlan de ti, es porque ellos no conocen las cosas del Espíritu. Dice el himno, hoy en un mundo superior respiro ambiente celestial y salvo soy, bendito sea el nombre del Señor, para glorificar al que murió por mí, para ensalzar su nombre, porque Él ha hecho conmigo misericordia. Prediquemos el Evangelio, porque no vine a vosotros, dice el apóstol, con palabrería ni vana sabiduría, sino que traigo a Cristo y a este crucificado. Escuchaba un predicador, decía, hablamos tanto de la cruz de Cristo, dijo, y no hablamos de lo glorioso que es su resurrección, porque ahí como que hay ganancia. Hermano, cuando Cristo murió en la cruz, usted y yo fuimos salvos. Usted y yo fuimos salvos, porque es necesario que yo sea levantado, dijo, es necesario. Y para que nosotros veamos y entendamos esas cosas, es necesario nacer de nuevo. Y si has nacido de nuevo, que nadie te prive el glorificar al que murió por ti. Dios te bendiga y te guarde. Dios te bendiga y te guarde. Colóquese de pie. Hay mucho tiempo que no lo han hecho. Pero sabe, hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra del Señor. Cuando alguien va recitando, un par de ancianitas van por la calle y pasan por la vereda y van recitando un texto, hermano, hay poder en esa palabra.
Hay poder. La hora viene y ahora es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y la voz del Hijo de Dios está cuando habla de este libro. Y no haces promesas vanas, sino que les hablas del que murió por nosotros. Vamos a recitar un texto juntos. Palabra fiel y digna. Amén. Recítalo, hermano. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sientes la voz del Hijo de Dios? ¿Sientes la voz del Hijo de Dios? Recítalo de nuevo porque yo la escucho en tus labios. Recítalo, hermano. Gloria a Dios para siempre. Hay varias tumbas por aquí que se han estremecido. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en la palabra de Dios, hermano. Hay poder en la palabra de Dios. No prometas cosas terrenales. Que escuchen la voz del Hijo del Hombre. No trates de convencerlo. A veces hay gente que nos quiere discutir acerca. Pero dime, no trate de convencerlos. Porque esto no es intelectual, esto es espiritual, esto es por revelación del Espíritu Santo. Ahora va a recitar el mismo texto, pero al final va a decir, de los cuales yo soy el primero. Amén, Dios te bendiga. Demos glorias al Señor. Gloria a Dios. Para Él sea toda honra y gloria ahora y para siempre. Oremos todos al Señor por su palabra. Señor de los cielos, bendito